embarazo saludable. Ya, seguimos de una vez. No, si tú quieres seguir con Yeudi, es que es una biblioteca, ¿eh? Sí, él es genial. Bueno, pues, hola, ¿cómo están ustedes? Esta es mi sesión de la doctora Luna. De la doctora Luna, responde. muchas gracias. Sí, pues mira, dando seguimiento a lo que nosotros hemos propuesto sobre la estrategia por un buen inicio en la vida, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación durante el embarazo, porque muchas veces no se da no se conoce con precisión por qué es importante que las mujeres, cuando están embarazadas, tengan una muy buena nutrición, que no es solamente comer bien, sino tener alimentación balanceada, diferenciada, equilibrada. Y sobre todo muy saludable en el sentido de lo menos procesada posible, lo menos manipulada, porque todo lo que la mamá ingiere es un sustrato para la formación del bebé. Pregunta. Y sobre todo para el desarrollo cerebral. ¿Por qué esto es importante? Les voy a comentar. Durante el embarazo y en esta época embrionaria, el desarrollo del cerebro es impresionantemente exponencial. Por decir, cuando el bebé tiene 4 semanas, tiene cerca de 10.000 células cerebrales. Pero cuando tiene 24, tiene 10.000 millones de células cerebrales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente se requieren de una serie de vitaminas y de elementos para que esa formación cerebral, para ese crecimiento cerebral y además la formación de los demás órganos del cuerpo sean óptimos. La importancia del hierro, la importancia del ácido fólico, del zinc, del yodo, de las proteínas, que no necesariamente de los ácidos del suplemento grasos. que tome mamá, por ejemplo, de las vitaminas que ella tome. Bueno, además de la alimentación, se suplementa durante el embarazo justamente porque hay algunos elementos que no son, los alimentos no son la muy cantidad ricos necesaria. y para confirmar que tenga la cantidad necesaria se suplementa. Okay. Por eso es que las mujeres deben de suplementar las vitaminas, pero tienen que saber por qué. No es simplemente, porque el médico me la mandó y ya. ¿Por qué es tan importante el ácido fólico, por ejemplo? El ácido fólico es muy importante porque va a prevenir trastornos y defectos del tubo neural. Cuando las mujeres tienen... Te voy a explicar. Cuando las mujeres tienen déficit de ácido fólico, el niño puede nacer con alguna malformación del sistema nervioso. Por ejemplo, puede nacer con espina bífida, puede nacer con mielomeningocele. Entonces, todos estos elementos son innecesarios, son muy necesarios para esa formación, para esa estructuración embrionaria que se está dando. Entonces, yo pienso que es necesario que las mujeres tengan esta información y eso lo va a hacer mucho más responsable de ingerir lo que los médicos le prescriben, pero aparte de eso, de estar muy pendiente de su dieta. ¿Por qué las mujeres no es recomendable que comen pescado crudo o pescado de áreas que están muy contaminadas? Porque tienen un alto contenido de mercurio. Mercurio, cierto. Y esto puede provocar trastornos en la formación, algún defecto de nacimiento. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, que las mujeres no tomen alcohol? Porque y eso es un tema bien interesante porque todavía no se sabe cuál es la cantidad que es segura para que no ocurra la una cantidad segura la cantidad segura es durante ninguna. el embarazo. La cantidad segura es ninguna. No, exactamente, es ninguna, porque pudiéramos decir, por ejemplo, como el café. El café sabemos que hay una cantidad, por ejemplo, 5 X tazas cantidad, al día. vamos a poner 3 tazas. una taza tengo el 10 onzas, qué sé yo, por decir como algo. unos son 200 miligramos de café, o sea, no más de 200 miligramos de café al día, de cafeína al día, que pudiera ser una taza de 8 onzas, de esa taza aguada que la gente toma. Que tú puedes distribuirla. Exactamente, tú tienes esa cantidad segura de café, pero no sabes la cantidad en que se pueda provocar una malformación con el alcohol. Por eso es necesario, importante y obligatorio que las mujeres no ingieran absolutamente nada de alcohol. ¿En ninguna etapa? No, en ninguna etapa.
Sobre todo porque de acuerdo al periodo embrionario se van conformando los órganos. Ok. Y por eso es necesario. O sea, de 0 a 3 meses se conforma una parte de sí, okay. sí. Entonces lo ideal es que no tome nada de alcohol. ¿Qué pasa? Aquí en nuestro país existe la idea de que si tú tomas cerveza sale el niño limpio, lo cual es una absoluta falsedad. Entonces, las mujeres que toman, por ejemplo, el niño limpio? Una copa Rubén, que no sale con morenito, digo yo. No, con sebo. Sí, supongo que. Y no se supone que nazca con... Es necesario que nazca con sebo porque el sebo lo que hace es que protege la piel. Tú sabes que el bebé está en un medio líquido, acuoso, que es el líquido amniótico, y entonces eso protege la piel. Entonces es necesario que nazcan con ese sebo. Y volviendo al tema del alcohol, igualmente... Hay una enfermedad directa que es el feto alcohólico, que hay niños que nacen con SIDA. Síndrome feto-alcohólico. Sí, y hay una serie de... características que tiene este síndrome, como malformaciones cardíacas, malformaciones orofacial en las articulaciones, o sea que afecta completamente aunque sea una. Sí, inclusive esto tiene que ver también con la propia sensibilidad, porque hay mujeres, por ejemplo, que son alcohólicas y que sus hijos no salen con con ningún tipo de problema. Sin embargo, hay mujeres que prueban el alcohol 1 o 2 veces y puede tener esa afectación. Entonces, por eso es importante. Y otra cosa es la necesidad de ingerir productos de calidad. O sea, de que los alimentos que están ingiriendo no sean procesados. Ahora mismo tenemos problemas, por ejemplo, con alimentos que tienen alta carga de tóxico por la manera en que son... La fumigación. Exacto, son cultivados. Entonces, y últimamente es importante tener esta información y esta responsabilidad. Y hay que mantenerse actualizada, porque recuerdo que el año pasado hubo un boom, por ejemplo, con las avenas, como los cereales de bebé, que muchos venían contaminados con metales, o sea, todo el tiempo. Arsénico se ha relacionado, por ejemplo, los cereales de bebé, el arroz sobre todo, tiene un alto contenido de arsénico. Hay un contenido que es aceptable y es tolerable, pero en ocasiones sí. En muchos de los cereales también tienen problema de cómo son cultivados. Entonces, lo importante es que las mamás tengan todo lo que ellas ingieren va a repercutir en su bebé. Y lo más interesante, fíjate que hay una investigación que habla sobre cómo incluso, de acuerdo a la alimentación que tiene la mamá, se van estableciendo las preferencias de los bebés. Porque los bebés tienen acceso se supone, ¿no? Al sabor. Al sabor de lo que la mamá come en determinado momento de la vida. Pues me negaron los dos. Eso mismo yo pensaba, porque yo recuerdo que mi mamá decía... y el otro come de todo. Mi mamá decía que cuando estaba embarazada comía rulo, le encantaba el rulo, y yo lo detesto. Entonces digo, yo creo que ahí esto falló. Pero en, sí el caso de Ámbar, yo comía arroz con leche y sándwich, y ella es loca con el arroz con leche y el sándwich. Sí, se ha demostrado que a cierta edad embrionaria los niños ya comienzan a percibir el sabor de lo que la mamá ingiere. Sí. Y y entonces eso va a facilitar que esos alimentos sean mucho más aceptados por los bebés. Es interesante todo lo que está pasando. Mire, doctora, antes de que nosotros nos despidamos, o sea, estamos hablando de bien nutrirse, no comer por 2. Explique la diferencia, por favor. Explique la diferencia, por favor. Yo soy de la que piensa también. Si usted come por 2, le sacan 1 y se queda con 2. Te vas a quedar en sobrepeso. Pero yo pienso también que la asesoría nutricional durante el embarazo es muy importante. Porque muchas veces en las consultas prenatales no se especifica qué cosas debe de comer, qué cosas no debe de comer. Por ejemplo, los alimentos crudos. Los quesos. Ahí... Sí, pero por ejemplo alimentos crudos no se recomienda, por ejemplo, el sushi. ¿Por qué? Porque como el sushi es un alimento que es crudo,
puede ser fácilmente contaminado. En el tema de la manipulación. Y las carnes, el término en el que tú por ejemplo, las carnes rojas, también te hablan del término en el que tú te las comes, que tienes que tener cuidado, que todo debe estar bien cocido. Bien cocido, el tema de los quesos, por ejemplo, tú sabes que yo no sabía, me enteré en este embarazo, nadie me lo dijo una seguidora que vive en España, que en España le tienen prohibido durante el embarazo consumir jamones curados. Okay. Ah, mira qué bien. Yo no sabía eso. Entonces, volviendo al tema de que tú comes por dos, te sacan uno y te quedaste con dos. No, lo que tiene que ser una dieta rica, balanceada, saludable y sobre todo equilibrada, diversa y que dé prioridad a todos los elementos nutricionales que requieren los bebés para ese crecimiento y sobre todo tener esa conciencia. Esto que me estoy comiendo, ¿qué tanto le va a favorecer a mi bebé? Porque los bebés están en la panza. Están totalmente expuestos a las decisiones de las mujeres embarazadas. Claro. Entonces lo importante es tener esta asesoría. Si tú no sabes muy bien, como decíamos en programas anteriores, no necesariamente para tú alimentarte bien necesitas tener gastos. Tienes que gastar mucho. Entonces, sabiendo las cosas que tú puedes comer y las que no puedes comer, entonces tú vas a garantizar que tu bebé pueda nacer de una manera, con un peso inclusive adecuado. Porque eso es muy importante. Cuando los bebés nacen con un peso adecuado, eso habla de que ha tenido un embarazo que ha ido bien. Sin embargo, los niños que nacen con bajo peso tienen riesgo durante sus primeros años de vida. Entonces, pero tú sabes que algo así brevísimo, que yo estaba observando, que el año pasado como que los niños nacían con 8.5 de libras de promedio. Sin embargo, como que este año, finales del año pasado, los niños están naciendo de más bajo peso, de como 6.5, 6.25. Bueno, yo no tengo esa una observación. No tengo esa confirmación, es posible. Tú sabes que... O sea, como que antes los niños nacían de 7 libras y era un buen peso, pero de buenas a primeras, estos muchachos están naciendo de 8.5, 9 libras, y entonces como que ahora volvió otra vez. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, cuando, ha ido cambiando un poco, y es una de las cosas que a mí me parece interesante, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos promocionando en nuestras redes sociales y en nuestra propuesta de capacitación y de formación a los papás, justamente cómo utilizar todas las informaciones científicas que se están desarrollando en torno al crecimiento y al desarrollo infantil. Por ejemplo, nosotros teníamos un tope de que cuando un niño nacía de más de 4 kilos, era un macrosómico. Sin embargo, eso se ha ido flexibilizando y ahora está manejando 4.2 kilos. Bueno. Entonces, hay muchos cambios que ¿Dónde me parecen seguimos a la doctora? Necesarios. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales doctora.josefina Luna y también en nuestras redes de FIFA Lunar. Ya iniciamos con nuestra newsletter. Entonces vamos a estar haciendo publicaciones cada semana en torno a por un buen inicio, por un buen comienzo en la vida. Gracias, doctora Luna. Gracias a ustedes, los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Quédense con ellos, por favor.